El caso Chevron Texaco en Ecuador es un conflicto legal que ha generado controversia y ha destacado las preocupaciones sobre la responsabilidad ambiental y social que tienen las grandes empresas transnacionales al realizar sus operaciones en áreas donde la diversidad ecológica y social son importantes, en este caso como la Amazonía ecuatoriana. 6 de junio de 1992, Texaco Petroleum Company, Texpert, abandonó Ecuador tras concluir el contrato de concesión petrolera en la Amazonía ecuatoriana, suscrito el 5 de marzo de 1964. Durante esos 28 años, Texpert, como operador de la concesión para la exploración y explotación de crudo, fue responsable del manejo de sustancias contaminantes. En noviembre de 1993, los habitantes de la Amazonía presentaron una demanda contra Texaco ante la Corte del Distrito Judicial Sur de Nueva York, acusándola de causar contaminación en la selva ecuatoriana. A este caso se le denominó como el caso Guinda. La Corte de New York sostuvo que la demanda debía ser tratada por la justicia ecuatoriana. En 2011, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó a Chevron pagar una indemnización de $9.5 mil millones a los afectados por la contaminación. 4 de mayo de 1995. El Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y PET celebraron un contrato para la reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas. Este instrumento dejó en claro que no se afectaban los derechos de terceros. El Tratado Bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos entró en vigencia el 11 de mayo de 1997. Para este entonces, las inversiones de Texaco en Ecuador habían concluido y el proceso del caso Guinda llevaba ya en trámite 4 años. Este tratado bilateral no solo estableció un marco para fomentar y proteger las inversiones entre ambos países, sino que también coincidió con un momento crucial en la disputa de las responsabilidades sobre el daño ambiental en la Amazonía. 30 de septiembre de 1998, el Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y Texup suscribieron una acta a través de la cual las partes declaran cumpliendo y concluido el contrato del 4 de mayo de 1995, liberando así a Texpert de reclamos por parte del gobierno y de Petroecuador. En octubre de 2001, Chevron y Texaco dieron un paso significativo al fusionarse y presentarse al mundo como única empresa bajo el nombre de Chevron Texaco. Este cambio no solo tuvo implicaciones corporativas, sino que también afectó directamente al curso del caso Guinda, que había estado ya generando tensiones en las cortes norteamericanas. Esta función llevó consigo el compromiso de Chevron Texaco de someterse a la justicia ecuatoriana, marcando así un cambio estratégico en el abordaje legal del caso Guinda. En consecuencia, las cortes norteamericanas se abstuvieron de conocer esta demanda, afirmando que las cortes ecuatorianas era el foro adecuado para resolver el caso. Con esta decisión, el juicio Guinda llegó a su fin. La atención se desplazó hacia la jurisdicción ecuatoriana, donde las comunidades afectadas esperaban que se hiciera justicia en este conflicto que había perdurado ya varios años. 23 de septiembre del 2009. Sin renunciar a su estrategia, los 2 meses después de concluido el contrato Chevron 1, Chevron y Texaco presentaron una notificación de arbitraje basada en un tratado bilateral de protección de inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos, para responsabilizar al Estado ecuatoriano de cualquier sistema o que la petrolera norteamericana reciba dentro del juicio del Lago Agrio. En septiembre de 2018, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Chevron. El tribunal dictaminó que Ecuador violó sus obligaciones bajo tratados internacionales, acuerdos de inversión y derecho internacional. Chevron ahora tiene un derecho a recibir de $96 millones por costos de indemnización por parte de Ecuador. ¿Qué derechos humanos fueron vulnerados? Los derechos humanos que fueron vulnerados son el derecho a la salud, el derecho a medio ambiente sano, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la cultura. ¿Qué obligaciones debe considerar el Estado para garantizar estos derechos? Las obligaciones que debió considerar el Estado para garantizar los derechos están: obligaciones de no discriminación, obligaciones de respetar, obligaciones de proteger y de efectivizar los derechos, así como también obligaciones extraterritoriales. Además, debe implementar medidas de reparación integral hacia las víctimas y hacia la naturaleza, como medidas de derechos, e implementar indemnizaciones por los daños causados. Desde nuestro punto de vista, las comunidades afectadas han agotado diversas vías legales, tanto a nivel nacional como internacional, para buscar reparación por los daños ambientales causados por Chevron. Aunque ganaron el caso contra la petrolera y se emitió una sentencia de compensación, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya anuló esta sentencia, por lo que las comunidades afectadas llevaron su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al gobierno de Ecuador de interferir y de poner en riesgo la ejecución de la sentencia. En términos de seguir otro camino procesal, podría depender de la estrategia legal específica que se busque. Si bien las comunidades afectadas han explorado el sistema judicial ecuatoriano y la jurisdicción internacional, podrían considerar otras opciones como la mediación o negociaciones directas con Chevron. Sin embargo, esto dependerá de las disposiciones de las dos partes.
considera acertado el fallo de los jueces porque en sí consideramos que cada sentencia tiene sus bases y son acertadas desde su punto de vista, e igual manera desde el nuestro. La sentencia a favor de las comunidades en Ecuador sugiere que los jueces locales encontraron méritos suficientes en los argumentos y pruebas presentados por los afectados. Aquí se consideró la responsabilidad de Chevron en los daños ambientales, mientras que la decisión de la CPA se basó en fraude y corrupción, llevando a favor a la compañía estadounidense. Gracias.